Cordial saludo, soy el estudiante Santiago Fontecha. Actualmente me desempeño como analista de datos y sistemas de información. Tengo experiencia en revisión y corrección de datos, en procesos de data quality, análisis y cruces de registros para facturación, construcción de requerimientos para el desarrollo de soluciones ofimáticas, seguimiento a soportes y errores de diferentes versionamientos en aplicativos corporativos, elaboración de formatos y formularios en Excel, Access y .NET, construcción de tablas para bases de datos relacionales. A continuación hablaré de la evolución de las bases de datos que inicia en el año 1950 con la invención de la cinta magnética. Esta fue usada para almacenar grandes volúmenes de información producida por las nuevas industrias. Eh, Esto lo hacían más que todo con el tema de las nóminas, almacenando la información de las nóminas. Y el problema que tenían estas cintas magnéticas es que la lectura de ellas debía hacerse de manera secuencial. Para acceder a un bloque de información, yo debía hacer una lectura previa de toda la información que contenía la cinta para llegar al bloque específico que necesitaba. Posteriormente, en la década de los años 60, aparecieron los discos y facilitaron el acceso a la información porque ya no importaba dónde ésta se encontrara almacenada y se podía acceder más rápidamente a esta se podía hacer un acceso en términos de milisegundos. Así que quedaba eliminada la parte de la lectura secuencial que traía consigo las cintas magnéticas. Hacia el año de 1967 se creó la organización Database Task Group, DBTG, por sus siglas en inglés, y su función era regular el desarrollo de un lenguaje de programación estándar. De allí, de este grupo, nace el lenguaje COBOL, pero realmente nunca se estableció un estándar como tal. Luego, en la década de 1970, ya encontramos la aparición de las bases de datos relacionales. El primero en hablar de estas bases fue el ingeniero Edgar Frankot de IBM, quien definió el modelo relacional y sus famosas 12 reglas de COD para el sistema de datos relacionales. Eh, Así se mantuvo hasta la década de 1980, cuando aparece una transformación al sistema SQL que evoluciona al que se conoce actualmente como SQL. En 1986 la ANSI adopta a SQL como el estándar para los lenguajes relacionales y en 1987 SQL se transforma en el estándar ISO para el manejo de datos, de bases de datos. Ya posteriormente, hacia la década de 1990, aparecen las bases de datos. Hacia la década de 1990 aparecen las bases de datos orientadas a objetos. Estas tienen la facilidad de trabajar con datos orientados a objetos y facilitan la forma de manipular la información por parte de unos software que lo hacen de una manera más sencilla y cotidiana, como lo son el Microsoft Excel y Microsoft Access. Presente y futuro de las bases de datos. El final del siglo XX se caracterizó por la aparición del Internet. Esto afectó las bases de datos, ya que por este medio se facilitaba su consulta. Actualmente, el Internet nos ofrece una gran capacidad de almacenamiento de información en la nube, sin interrupciones y de rápida consulta. Esta y otras características, entre otras muy interesantes,
hacen que el cloud computing sea el futuro de la programación y por ende el futuro de las bases de datos. Como ejemplo de dónde podemos encontrar el uso de las bases de datos, podemos tomar a la medicina. En la medicina, las bases de datos pueden ser utilizadas por los médicos para almacenar información de sus pacientes, para almacenar y consultar rápidamente sus historias clínicas. Además, pueden también consultar una base de datos de las enfermedades existentes, sus sintomatologías y de esta manera poder clasificarlas rápidamente. También unas bases de datos donde pueden consultar los medicamentos que tienen a su disposición para el tratamiento de las patologías que detecten y eventualmente esta información recopilada conjuntamente les va a servir para analizar los resultados de los tratamientos que implementan, de las enfermedades que atacan y así poder mejorar en cómo tratan a sus pacientes y sus dolencias.